Bien, básicamente el mercado es un mecanismo que pone en contacto a los compradores con los vendedores. A los compradores los denominamos demandantes y a los vendedores oferentes. Por eso decimos que en el mercado hay oferta y hay demanda. Bien, hay factores que influyen en lo que viene siendo la demanda y la oferta, pero antes hay que conocer lo que es la demanda. La demanda es la cantidad que se desean adquirir de un producto en relación a su precio. ¿No es cierto? Es la cantidad que se desea adquirir de un producto en relación a su precio. Tenemos que entender que cantidad demandada no es lo mismo que la cantidad comprada. El primero, la cantidad demandada, refleja la actitud del comprador ante un producto, es decir, el deseo de adquisición. Pero la cantidad comprada demuestra no solo el deseo, sino que la adquisición de ese producto. Hay factores que son determinantes en la demanda, como por ejemplo el precio del producto, la marca, los gustos, las preferencias, la moda, los precios, los bienes relacionados, es decir, aquellos bienes que se compran para producir aquel bien o servicio, y la renta personal de los individuos, es decir, el dinero que poseen los individuos. Bajo condiciones ceteris paribus, nosotros podemos decir que del lado de la demanda, ¿no es cierto? Cuando aumenta el precio de un producto, la demanda cae. La demanda de ese producto cae. Pero si disminuye el precio de aquel producto, la demanda del mismo aumenta. Ahora vamos a hablar de lo que es la oferta. La oferta es la cantidad de un bien que están dispuestos a vender los productores en relación a su precio, pero por un periodo determinado. Es decir, ofrecen un producto por un periodo determinado a un determinado precio. Tenemos que entender que la cantidad ofrecida no es lo mismo que la cantidad vendida. La cantidad ofrecida demuestra la intención del productor o del vendedor de vender aquel producto, mientras que la cantidad vendida demuestra no solo la intención, sino que también involucra al demandante, dado que adquiere un producto. ¿Qué factores determinantes? Al igual que la demanda, hay factores que son determinantes en la oferta, y esos son el precio del producto, el coste de producción, la tecnología que se usa para producirlo y las demás empresas oferentes en el mercado que ofrecen el mismo producto. Bajo condición ceteris paribus, por el lado de la oferta, pensemos desde la perspectiva del vendedor. Cuando aumenta el precio de tu producto, podés permitirte producir más productos, dado que tenés más ingresos. Pero si disminuye el precio de tu producto, no podés producir tanto debido a que tenés menos ingresos para poder reinvertir. Bueno, ahora hablaremos del desplazamiento de las curvas de la demanda y de la oferta. Podemos decir que básicamente la curva de la demanda, tanto como la oferta, pero primero la demanda, se desplazará cuando sufra algunos de los siguientes factores, alguna alteración, como por ejemplo la renta a los consumidores, los precios de los demás bienes relacionados y los gustos o preferencias. Esto modificará la curva de la demanda. La curva de la demanda aquí representada es esta línea roja, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se desplaza hacia la derecha hay un incremento de la demanda, pero por otro lado, si se desplaza hacia la izquierda hay una disminución de la demanda. Por otra parte, aquí como pueden ver está el desplazamiento de la curva de la oferta, que básicamente es similar. Cuando alguno de los siguientes factores que están mencionados aquí sufre alguna alteración o modificación, se desplazará la curva de la oferta. El precio de los factores productivos, las tecnologías, el número de empresas oferentes. Y al igual que la demanda, cuando se desplaza hacia la derecha hay un aumento de la oferta, y si se desplaza hacia la izquierda hay una disminución de lo que es la oferta. Por ejemplo, el tema de la tecnología existente, puede haber una mejora tecnológica que puede contribuir a reducir los costes de producción,
Y en cuanto al número de empresas oferentes, se refiere a que, bueno, cuanto más empresas, más competidores haya en el mercado, habrá mayor oferta de un determinado bien o servicio, que puede modificar en tanto y demás el desplazamiento de la curva de la oferta. Bien, luego está el equilibrio de mercado, que básicamente es una situación que se da cuando en el mercado los productores pueden vender todos los productos que ofrecen a la vez que los demandantes, es decir, los compradores, adquieren todos esos productos que desean en la cantidad y en la medida que lo deseen. Entonces, gráficamente se representa la curva de la demanda y de la oferta, como están viendo en el gráfico, y cuando estas se chocan, genera lo que es el punto de equilibrio, que es lo que acabo de mencionar, cuando los demandantes adquieren las existencias de aquellos bienes o de aquellos productos en las cantidades que deseen, y a la vez que los productores pueden vender todas sus existencias en el mercado. Bien, ahora ya habiendo definido lo que es el mercado, hay una situación que sea, como he mencionado, está el punto de equilibrio o el equilibrio de mercado, que es la situación ideal, pero es una situación que muy pocas veces sucede en el mercado. Hay, sin embargo, otra situación que es el mercado de competencia imperfecta, que es cuando una situación que se da cuando los vendedores individuales tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de poder afectar significativamente sobre los precios de los bienes y servicios del mercado. Esto significa que pueden, esto significa que sea cual sea la cantidad que ofrezcan del determinado bien o producto, también son los únicos que pueden venderlo, ¿no? Y hay dos situaciones que se producen. El monopolio y el oligopolio. Bien, aquí están las características principales del monopolio y el oligopolio. Algo que es en común en ambos, que por algo lo puse en el medio, son las barreras de entrada. Eso veremos más adelante, pero en ambos hay barreras de entradas y ambos controlan la oferta del producto o bien. El monopolio, bueno, es una única empresa que vende un producto y hay barreras de entrada y no se permiten a otras empresas o a otros competidores entrar al mercado. ¿Y por qué se da esta situación de monopolio? Por ejemplo, se da porque un recurso clave es de su propiedad, ¿no es cierto? O porque el gobierno le concede a una única empresa la capacidad de producir aquel bien, o porque es más eficiente que haya un único productor y distribuidor. Por estas situaciones se da el caso del monopolio. En el oligopolio es un mercado que hay pocos vendedores que ofrecen un producto similar o idéntico y controlan y acaparan las ventas de determinados productos, como si hubiera un monopolio, ¿no? Es un grupo de productores pequeño, reducido, ambos tienen poder de mercado, es decir, que también influyen sobre los precios del mercado, y el producto o poco diferenciado, ¿no es cierto?, ya que hay poca oferta de ese mismo producto en el mercado. No tienen que competir constantemente, ni siquiera innovar en sus productos, sino que ofrecen ese mismo producto sin modificar mucho y ya. En el oligopolio he puesto el ejemplo de la OPEC, debido a que son los organismos de productores de petróleo a nivel internacional, y son pocos los que producen petróleo y pueden controlar y alterar el precio de mercado del mismo. Bueno, luego tenemos la competencia monopolística, que es una estructura de mercado donde existen muchos vendedores y muchas empresas, ¿no?, que compiten por el mismo grupo de clientes y venden productos similares pero no idénticos. Existe una diferenciación del producto, hay libertad de entrada, es decir, no hay barreras de entrada, pueden entrar y competir quienes quieran. Deben de innovar un poco más, ¿no es cierto? A diferencia del monopolio y oligopolio, tienen que innovar en su producto, debido a que se enfrentan a una curva de demanda dependiente negativa.
Y bueno, luego está el mercado de competencia perfecta, que es una situación donde, bueno, es un mercado donde no hay barreras de entradas, hay varios productores, varios vendedores que ofrecen un producto que es bastante homogéneo, es decir, que es bastante diferenciado, tienen que innovar bastante, hay una curva de demanda que es elástica, al igual que el precio. eh, y bueno, pero es una situación muy poco probable e ideal.